Muy, pero muy buenas noches, Dios los bendiga. Les saludamos desde la casa de la familia Pinilla Blanco, listos para en esta noche enseñar más del tema familia. Hemos estado hablando sobre la familia, bienvenidos. Me encuentro con mi esposa, bienvenida Marilyn. Buenas noches, que el Señor Jesús les bendiga y que esta noche podamos escuchar lo que Él quiere enseñarnos y lo que Él quiere mostrarnos para conducirnos en nuestra vida. Amén. Amén, así es. Entonces, venimos con un tema bastante maravilloso. Ya estudiamos el primer tema, recuerdan, salvemos la familia. Pasamos al segundo tema, que lo hicimos el día martes, lucha por tu familia. Yo espero que estén luchando por sus familias, trabajando por sus familias. Y hablábamos ese día de un texto en Nehemías capítulo 4, de cómo Nehemías le decía al pueblo que se levantaran por sus hijos, por sus esposas, por sus hermanos, por todos sus familiares para hacer la obra de Dios. Pero recuerde que habían enemigos, ¿no? En ese momento que querían dañarlos a ellos. Y yo creo, mire, hay un montón de enemigos que quieren dañar hoy en día las familias, que quieren acabar las familias. Ya le hemos hablado de algunos de ellos, ya hemos estado hablando y participándoles a ustedes acerca de esas situaciones. Pues yo quiero darle un concepto muy personal después de que oremos, para que comience a entender lo que vamos a hablar hoy, para entender este tema tan maravilloso, tan precioso que el Señor nos está dando. Buenas noches para todos y vamos a iniciar. Mari, por favor, iniciemos orando. Amén. Gracias, Señor Jesús, por la oportunidad que nos da de estar en esta noche, Señor, en este lugar, Señor, buscando tu rostro, buscando tu presencia, Señor Jesús. Gracias, Padre, por bendecirnos, Señor. Gracias por ser propicio a la necesidad de cada una de las personas, Sí, Señor, Padre, que te necesitan, Señor Jesús, porque tú eres sí, bueno y misericordioso, Señor Jesús, gracias, y que tú, Padre. Padre Santo, estás, Señor, Sí, pendiente de nosotros, Señor, porque tú eres un Padre sí, amoroso y Padre. un Padre maravilloso, Señor Jesús. En el nombre tuyo. Gracias, Señor, por bendecirnos y por permitir que esta noche estemos Sí, Padre atentos, Santo. Señor, para aprender, Señor, Gracias, lo que tú Señor quieres Jesús. enseñarnos, Señor. Gracias, Jesús. Padre. Gracias, Padre Santo. En el nombre para tuyo. construir nuestra familia, Señor. Gracias, Jesús. Señor Jesús. Amén y amén. Bienvenidos todos desde las ciudades, países diferentes al nuestro en Colombia. Les damos la bienvenida. Vemos mensajes desde Costa Rica, vemos mensajes, muchos mensajes desde Colombia, muchas personas ya uniéndose a esta transmisión en vivo. Bienvenidos todos ustedes. Amén. Y como le dije al comienzo, pues vamos a hablar de los enemigos de la familia. Y en este tiempo es muy conocido un tema que se predica en muchas iglesias. Respeto mucho el tema de la guerra espiritual. Yo creo que cada iglesia tiene la libertad, ¿no? De hacerlo, si quieren hacer guerra espiritual, si quieren orar con fuerza, reprendiendo al enemigo. Pero personalmente creo que nuestra guerra, más que contra el enemigo, ¿no es cierto? Aunque la Biblia sí dice allá en Efesios 6, y lo estuvimos estudiando la semana pasada y antepasada, acerca de la armadura, pero también hay una guerra que es muy fuerte y es más contra, escúcheme, contra nosotros mismos, contra nuestros deseos, contra nuestras pasiones, contra las cosas que nosotros hacemos constantemente. Amén. Entonces, esas cosas son las que dañan en realidad los hogares y las familias. Hay un texto por ahí hermoso que dice que son las pequeñas zorras las que dañan, las que echan a perder los viñedos, y esa es una realidad. Entonces, al hablar de los enemigos del matrimonio hoy en este día, pues específicamente no quiero tocar esa parte espiritual que habla acerca de demonios o de lo que sea, porque en realidad no es mi punto de vista en este momento, porque cuando una persona comienza a hacer la voluntad de Dios, escúcheme, el mismo Señor se encarga del enemigo. O sea, el mismo Señor toma control, y usted y yo nos relajamos es para servirle a Él, para vivir para Él, para bendecir la iglesia, amén, conforme a su voluntad, y el Señor nos cuida, amén. Buenas noches para todos ustedes, amén. Entonces debemos tener ese concepto claro aquí, que nuestra lucha en este momento a nivel familiar es con actitudes personales, ¿no es cierto? Es con actitudes personales, con nuestro carácter y con cosas que nosotros hacemos que no están bien delante de Dios, amén.
Y entonces vamos a comenzar. Lo primero es poder analizar qué es un enemigo, ¿no? Y un enemigo, pues claramente cualquier persona puede saber el significado. Es alguien que no es amigo. Y esa es la realidad. Y entonces esos enemigos, cuando usted abre la puerta, se meten en nuestras casas, en nuestros hogares. Y yo quiero hablar hoy de algunas cosas que se convierten en enemigo nuestro y que nosotros permitimos y que le hacen daño a la familia. Yo quiero decirte que tu familia es una familia bendecida, es una familia llena de Dios, es una familia llena del poder de Dios, llena de gracia, pero que tienes que vivir esa gracia, ese evangelio, esa palabra de acuerdo a como dice la Escritura para que las cosas salgan. Y el Señor me llevó a un salmo hoy, Salmo 127, vamos a buscarlo, Mari, en el Salmo 127. Y yo quiero que miremos el texto, el versículo 1, Amén. Especialmente la primera parte. ¿Qué dice? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amén. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Yo puse aquí como el primer enemigo nuestro, en nuestra casa, en nuestra familia y en las familias que conocen al Señor, es el descuido de la vida espiritual. Ese es el enemigo número 1 de la familia. Cuando ese enemigo entra a la casa y ataca, escúcheme, destruye la familia. Porque yo he entendido una cosa, créeme, la he entendido. Yo ya tengo con mi esposa, vamos a cumplir este año ya 18 años ya. Uy, cómo pasa el tiempo y nos vemos jóvenes, unas pocas arrugas nada más, pero ya llevamos 18 años de matrimonio. Amén. Y hemos entendido que si el Señor no está ahí, que si el Señor no está en nuestra casa, pues desafortunadamente habrían consecuencias terribles para nuestro hogar. Yo creo que el problema número 1 es que el Señor no esté trabajando en nuestras familias. Amén. Yo quiero recordarle una cosa, cuando te casaste, bueno, a los que están casados, levanten las manos los casados, ahora levanten las manos los que se quieren casar. Y entonces, cuando te casaste, ¿no es cierto? No sé si tú fuiste ya con un curso sobre matrimonio y familia ya a la hora de casarte, o sea, ya venías tú listo con todo el paquete, la sabiduría para hacer la familia. No sé si es así, pero yo personalmente creo que ninguno de nosotros llegó preparado. ¿Cómo aprendimos, Marilyn, a hacer una familia? ¿Cómo lo aprendimos? Con ensayo y error. Sí, y el ejemplo quizás que vimos en nuestras familias, ¿no es cierto? Yo creo que habían algunas personas que tenían un poco de visión de lo que sus padres vivieron. Entonces esa era la visión de familia. Qué triste cuando los hijos salen del hogar y se van a casar, pero emulan o copian los comportamientos malos que ellos aprendieron en el hogar. Pero desafortunadamente eso fue lo que aprendieron, ¿no es cierto? Pero muchos otros, y una gran mayoría hoy en día con el tema de los divorcios, con el tema de que las mujeres quedan solas con los hijos, o algunos hombres también, no solamente las mujeres, conozco hombres que se han quedado solos con sus hijos. Entonces sus hijos, cuando crecieron, vieron toda esta situación tan difícil y entonces para ellos la visión de familia está bastante distorsionada. ¿Y qué hacemos nosotros con tanta ignorancia, no es cierto? Si aún el término familia, Mari, se ha perdido. Amén. Es un término que no es muy importante hoy en día. De hecho, hoy en día yo he visto y he escuchado a madres cristianas diciendo no se case. Mire lo que le dicen a sus hijos, padres y madres cristianos diciéndole a sus hijos no se tire la vida. Mi pregunta es, ¿por qué les dirán eso?
¿Será que ellos se tiraron la vida cuando se casaron? Yo no creo que el matrimonio sea tirarse uno la vida, dañarse uno la vida, pues en realidad yo digo que hay de todo un poco. A veces hay momentos difíciles, pero si yo pongo una pesa, una balanza en mi matrimonio, han sido mejores los momentos emocionantes, las buenas cosas que hemos pasado. Amén. Recordamos con mucho gozo el nacimiento de nuestros hijos, nos acordamos cuando nos casamos, o sea, nuestro primer viaje, nuestra luna de miel, cómo olvidar eso, perdón. Recordamos los viajes que hemos hecho como los viajes que hacemos de aniversario, ¿no es cierto? Entonces, esa es la situación y yo quiero que usted entienda que el problema en realidad real es que no dejamos al Señor entrar. Y si no sabemos cómo es una familia, si nos hacemos esa pregunta y si no sabemos cómo es una familia, ¿a quién vamos a preguntarle? Yo me llevé una sorpresa un día de estos, un hombre hablándonos de matrimonio, pero él escúcheme, tenía su matrimonio, ya estaba con otra mujer aparte y ya había dejado a su primera esposa, al final lo dijo, yo me quedé como, ¿y entonces qué nos está enseñando a nosotros como esposos o como padres a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? Vas y buscas gente que habla de familia y hoy el término familia se pervirtió, ¿no es cierto? Hoy le llaman familia. Con todo respeto, le llaman familia a cualquier cosa. Hoy familia es cualquier cosa. Cuando para Dios en la Biblia familia es algo diferente. Entonces, cuando no escuchamos a gente que pervierte el concepto de la familia, escuchamos a otros que no son confiables, que no tienen el testimonio, que tienen mucha teoría, pero les falta ¿qué? Mucha práctica. ¿Qué me gusta a mí escuchar? Gente que tenga la práctica, gente que diga, mire, esto es lo que yo he vivido, así es como se soluciona, así fue como el Señor me guió, así es como lo estoy viviendo yo. Entonces, ¿en quién confiamos nosotros? Escúcheme, evidentemente, para aprender acerca de la familia, yo creo que en Dios y en su palabra. Amén. ¿Qué decía el Salmo 127, Mari, al comienzo? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Este texto lo estaba estudiando y créeme, hoy vamos a aprender algo. ¿Está dispuesto a aprender? Yo quiero que aprenda algo importante hoy. Si el Señor, dice la Biblia, no edifica la casa, en vano, dice la Biblia, trabajan los que edifican. La palabra más importante de este texto, ¿cuál será? Lo voy a poner a pensar por un momento. Para mí, dentro del estudio que hice, fue la palabra vano. Dice, si el Señor no edifica la casa, o sea, tenemos una acción que no se está haciendo, o sea, si el Señor no es el que está trabajando por hacer la casa, en vano. Dice, trabajan los que viven ahí. Interesantemente me puse a buscar la palabra en hebreo para vano. Esto es interesante porque la palabra en hebreo, mire, se escribe así, S-H-A-V. Entonces, se dice como shav. Esta palabra significa, en su género más próximo y en su interpretación o significado más propio, significa mal. Si usted quita la palabra vano de ahí, pone, si el Señor no edifica la casa, mal trabajan los edificadores. Aparte de eso, ese es el primer significado y quizás el más importante, pero tiene otros significados, como ¿qué? Como calamidad, como destrucción, como falsedad, como mentira. Si usted comienza a cambiar estas palabras y a quitar la palabra vano y pone la palabra calamidad, dice, si el Señor no edifica la casa, calamidad vienen para los que trabajan en la edificación. O destrucción, si el Señor no edifica la casa, destruyen la casa los que trabajan. Eso es más o menos lo que yo quiero explicarle con el texto. El problema que yo veo aquí más importante y el principal enemigo de una casa es permitir que Dios se aleje de la casa. Porque es que si Dios se va, ¿qué se pierde, Mari? Todo. Valores. Sí, amén. Respeto. Él es nuestra base, Él es lo más importante, Él es el primer lugar. Él es todo, entonces, ¿qué perdemos? Mire, cuando sacamos a Dios, sacamos valores de la casa. ¿Qué está pasando hoy en día? Mari. La palabra del Señor dice que si Él es nuestro pastor, a nosotros nada nos faltará. Pero si tú inviertes el versículo y dices, si Jehová no es mi pastor,
a nosotros todo nos faltará. Es así. Entonces, si Es Jesús así. no es el pastor de nuestro hogar, todo nos falta. Es así, totalmente. Entonces, imagínese que Dios no está en la casa, conforme a lo que tú estás diciendo. Sacamos al Señor de la casa y vamos a decir una cosa. El padre dice, yo soy ateo. ¿No es cierto? El papá de la casa dice, soy ateo. La palabra ateo, dos composiciones, a que significa sin y teo Dios, o sea, sin Dios. Entonces el papá de casa dice, yo soy ateo. Resulta que tienen hijos. Cuando un padre es ateo, resulta que de dónde vienen los valores morales de un padre que es ateo. De dónde viene la línea de creencias que le dicen a ese padre qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Es que sacar a Dios de un hogar es un problema muy grande. Amén. Ese es un problema verdaderamente grande. Yo quiero que tú me escuches, porque hay gente pensando que puede vivir sin Dios, pero cuando se van, si cuesta a veces dentro del cristianismo, yo sé que hay padres luchando con sus hijos, luchando porque sus hijos caminen con Dios, pero cuesta la situación. Y entonces el problema de alejarse o estar sin Dios es este, que Dios tiene la razón. Y el hombre no, sencillo, Dios tiene la razón. Cuando usted saca a Dios, entonces usted decide crear una razón propia, argumentos propios para llevar la casa. Y entonces, ¿en qué basa la gente esa línea de pensamiento por la cual van a llevar a la familia? Ahora, yo quiero hacerle una pregunta. Quiero hacerle una pregunta y esta es una verdadera pregunta. ¿Cómo le parece a usted que están los hogares hoy en día? ¿Cómo le parece? Yo quiero que haga una breve apreciación de las personas o de las familias más cercanas a su lugar de vivienda y piense por un momento, sin necesidad de juzgar, no vamos a juzgar a nadie, queremos ayudar a todo el mundo, pero piense por un momento cuántas cosas están sucediendo en los hogares, ¿no es cierto? Ahora, en los hogares cristianos, porque también muchos hogares cristianos dicen estar con Dios, pero en realidad cuando están dentro del hogar, el que manda no es Dios. El que manda es quizás la misma persona o aún el mismo diablo. Escúcheme, yo quiero que usted me entienda con este tema. Sacar a Dios es un problema porque Dios es el que tiene la razón. El único que nos puede mostrar una línea, un camino es Dios. Y cuando tú lo sacas, entonces todo se pierde. Llega todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Mire, infidelidad, ¿no es cierto? Desórdenes, se pierden los hijos, problemas económicos y un montón de cosas que comienzan a traer, escúcheme, y que comienzan a traer problemas a las familias, pero la gente no se da cuenta. La gente quiere hacer el curso de autosuperación, la gente quiere hacer, buscar el psicólogo, no sé, bueno, está bien, busca el psicólogo matrimonial, pero deja entrar a Dios, ¿me hago entender? Y entonces ya comienzan los problemas, los hijos se alejan, el esposo y la esposa se alejan, y entonces vienen más enemigos a la casa. Entonces, el primer enemigo, escúcheme, es alejarse de Dios. Amén. ¿No es cierto? Recuerde que el texto decía, si el Señor no edifica la casa, mal van a edificar los que trabajan haciendo esa casa, ¿no es cierto? Por sacar al Señor. No les va a ir bien. Esa es la realidad. Entonces, después de eso, cuando se saca al Señor, comienzan a venir otros problemas más a la situación. El más terrible es alejar a Dios. Pero comienza a haber descuido del cónyuge. Y en este caso, perdónenme, a las mujeres, últimamente se ha levantado mucha predicación en pro de las mujeres. Yo amo a las mujeres, de hecho amo tanto a las mujeres que tengo una por esposa, ¿no es cierto? Amo a las hermanas, que Dios las bendiga, oro por ustedes para que Dios las bendiga, pero yo quiero que usted me entienda una cosa, yo tengo que ser equilibrado y tengo que hablar tanto para las mujeres como para los hombres. Y entonces a veces hay descuido, no digo solamente a la mujer, sino también al hombre. Hay descuido al cónyuge. ¿Qué decía Efesios, Mari? Vamos, porque ese es el texto base, ese ha sido el texto base sobre lo que estamos predicando. ¿Y qué decía el texto base en Efesios 5, 25 al 26? Ya vimos que sacamos a Dios de la casa, o sea, la gente nosotros tenemos a Dios en nuestra casa, pero la gente sacó a Dios de su casa. Con sus actitudes, con sus acciones. Con sus acciones, con sus pecados. Amén. Lo sacaron. Lo han sacado de la casa. Pero ¿qué dice la Biblia en Efesios 5, 25 al 26? Dice la palabra de Dios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Amén. Entonces dice,
maridos, amad a vuestras mujeres. En otro texto dice, mujeres, respeten a sus maridos. ¿Qué sucede? Cuando ya usted ha dejado a Dios, cuando usted ha sacado a Dios de su casa, cuando usted dejó que Dios no más estuviera ahí, que no fuera el Señor o el dueño de su casa, entonces comienzan a entrar cosas, trampas para que los matrimonios se separen. Le recuerdo a usted que el núcleo, la célula de la familia es el matrimonio. La célula de la familia es el matrimonio. Diga conmigo, la célula de la familia es el matrimonio. Entonces se han identificado algunas situaciones que hacen que las relaciones matrimoniales se rompan. Por ejemplo, el egoísmo. Oiga, algo tan sencillo. El egoísmo. Lo mío es mío. Anteponemos nuestros sentimientos. No explicamos nuestros deseos, nuestros malestares. Y no hay verdadera comunicación. Yo he visto personas, y esto es muy fuerte, donde cada uno dice, no, esta es mi vida, esa es su vida, nos casamos, tenemos familia, pero yo sigo con mi vida, usted sigue con su vida. Y entonces cuando usted decide seguir con su vida y no se da cuenta que la palabra de Dios dice que cuando usted se casó, se hizo uno con esa persona, entonces escúcheme, ahí se comenzó a dañar el matrimonio. Ahora, tantas trampas que hay del matrimonio hoy en día, que la gente no se quiere casar, sino dicen, vamos a probar. Vamos a probar, si nos sale bien el asunto, entonces nos casamos, pero si no nos sale bien, entonces nos separamos. Es tan sencillo como eso, y yo quiero que usted me entienda esta situación, porque estamos hablando, y aún dentro del cristianismo, como el mundo habla. Y no estamos hablando como Dios habla, no estamos hablando de la manera que Dios quiere que hablemos. Entonces hay un rompimiento en los corazones, en los matrimonios. Déjeme decirle, problemas en los matrimonios siempre van a haber. Sea usted cristiano o no cristiano, sea pastor, sea el líder de alabanza, sea la persona que llegó por primera vez a la iglesia, usted siempre va a tener dificultades. Es que somos dos personas que llegamos, seres humanos, con diferentes pensamientos. En el caso nuestro, mi esposa es costarricense, yo soy colombiano y hubo dos culturas que entraron ahí, pero yo aprendí a amar su cultura. Entonces yo como gallo pinto para mis hermanos en Costa Rica, me gusta mucho, pero ella también come nuestra comida colombiana. Pero imagínese que yo le dijera, no, su comida es horrible, no sé qué, y entramos en esa pelea, en el egoísmo, ¿no? Yo decido qué es lo que quiero para mí, en mi vida, y los colombianos somos así, los costarricenses. No, hermano, escúcheme, ese egoísmo es una trampa que está dañando hoy muchos matrimonios. Aquí podemos meter muchas cosas como el dinero, su dinero es suyo y el mío es mío, y cada uno parte aquí, y lo hacemos así, cuando esa no es la voluntad de Dios. Y somos una unidad. Recuerden que en el matrimonio somos una unidad. ¿Qué dice la Biblia? Dejará al hombre a su padre y a su madre. Lo primero, debe dejar el hombre a padre y a madre, debe unirse a su mujer, y dice la Biblia que los dos serán una sola carne. Ahora, otras trampas que se han metido hoy en día en los matrimonios. Activismo, ¿no es cierto? ¿Qué vemos? Estamos ocupados 100% en actividades y no tenemos tiempo para dedicarle a nuestro cónyuge, a nuestra pareja, a la persona que nosotros amamos. Sacamos a Dios del asunto, ¿no es cierto? La gente sacó a Dios de su casa, de su familia, y entonces cuando viene la situación de la maldición sobre la casa, escúcheme, se comienza a romper la relación hombre-mujer. Amén. Se comienza a romper la relación hombre y mujer, porque no están en paz con Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Ya no quiero llegar a la casa, quiero permanecer todo el día afuera. Ay, mi amor, es que estoy en un negocio. ¿Qué nos enseñó la pandemia? A estar en la casa, a compartir tiempo con la mujer. No diga, uy, ojalá termine esto rápido, apenas esto termine, pero me voy de la casa urgentemente. No, escúcheme, yo quiero que usted entienda, claramente que el matrimonio es una unidad. No puede estar el trabajo, no puede estar el activismo, no puede estar nada de eso por encima de Dios. Yo quiero que tú me comprendas eso. Ahora, aparte del activismo, también entra agresividad.
¿Qué sucede? Alejamos a Dios y entonces se convierte en una batalla campal en la casa, platos volando, ¿no es cierto? Las cucharas volando, los cuchillos volando, las ollas golpeándose en el piso, hermanos, los vecinos llamando a la policía. ¿Por qué? Porque sucede, no está Dios en el asunto, no hay temor de Dios. El matrimonio se daña. Y cuando se daña el matrimonio, cuando se daña el núcleo, recuerde que el núcleo, se lo dije ahorita, de la familia es el matrimonio, así como la familia es el núcleo o la célula de la sociedad. Amén. Cuando el matrimonio se daña la familia. Amén. Y como consecuencia, ¿qué sucede? Sencillo, se descuida a los hijos. Como consecuencia, escúcheme, se descuida a los hijos. Tanto costaron esos hijos. Yo he escuchado muchas historias, pero especialmente la de mi esposa, cuando tuvo mis 3 hijos, y fue complejo. O sea, yo mismo estuve con ella, pasó situaciones difíciles. El último embarazo, pues fue difícil un poquito, y sobre todo el lugar donde la atendieron no fue con una atención que uno diga, wow, qué parto más bueno. Sufrió mucho. Y entonces imagínese todo lo que cuesta tener un hijo. Ahora, todo lo que vale en todos los sentidos, lo que vale en el sentido emocional un hijo, lo que vale en el sentido espiritual un hijo, lo que vale ahora lo económico de un hijo, para desperdiciar la vida de un hijo. ¿Por qué vamos a descuidar a nuestros hijos? Pero si sacamos a Dios, lo más seguro es que vamos a dejar a nuestros hijos hacer lo que quieran. Sacamos a Dios, se destruyó el matrimonio, y entonces el siguiente enemigo viene a destruir a nuestros hijos. Y tenga cuidado con eso, porque esa es la realidad. Todo lo que está recibiendo el mundo hoy en día, esa multitud de jóvenes que se quejan del matrimonio, esa multitud de jóvenes que quieren que se legalice el aborto, esa multitud que quieren que se legalice el matrimonio igualitario, esa multitud de jóvenes que quieren que se haga un montón de cosas, pues déjeme decirle que ellos sufrieron todo esto que le estoy hablando en casa con sus padres. Y entonces, como dice Luz Estela, es mi mamá, dice, ellos son los perjudicados y los daños vienen a ser ¿qué? Irreparables. Y lo estamos viendo hoy en día con las leyes que quieren sacar, con los pensamientos que hay de la juventud hoy en día, cuando nosotros tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos. No somos padres perfectos, no hay ningún padre perfecto acá, no hay una mamá que no se le salga de vez en cuando un grito, o un papá que quiera coger a su hijo y decirle, estése quieto. No somos padres perfectos, pero debemos buscar la ayuda de Dios para caminar conforme a su voluntad. Amén. Entonces, nosotros somos los encargados de enseñar a nuestros hijos. ¿Qué dice la Biblia, Mari? Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7. Yo quiero enseñarle que hubo algo que el Señor le dejó al pueblo de Israel. Amén. Que el Señor le dejó al pueblo de Israel y que nosotros como cristianos deberíamos hacer. Nosotros deberíamos estar en control con nuestros hijos. Nosotros deberíamos estar guiando a nuestros hijos. ¿Qué dice la Escritura, Mari? Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos. Amén. Nosotros somos los encargados de enseñarle a nuestros hijos. Dice la Biblia que nosotros tenemos que aprenderlas, ¿no es cierto? Que nosotros debemos meditar en ellas y que después, ¿qué debemos hacer? Transmitirla ¿a quién? A nuestros hijos. Estas bases no las podemos perder. Yo he hablado con mis hijos, ellos tienen su propio razonamiento. Tengo un hijo que ya está por los 15, tengo un hijo que ya está llegando a los 12, aún el más chiquito, ahí estamos trabajando con él, pero con los más grandes ya les hemos enseñado muchas cosas. ¿Cuál es nuestro pensamiento sobre el aborto? ¿Cuál es nuestro pensamiento sobre el matrimonio igualitario? ¿Qué creemos nosotros? ¿De dónde ha salido toda esta situación que está viviendo la gente hoy en día? Y es porque se alejaron de Dios, y como resultado del alejamiento de Dios, los matrimonios se dañaron totalmente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Restaurar lo que se había dañado, restaurar nuestras familias, tomar a nuestros hijos y enseñarles la palabra de
de Dios. Amén. ¿Qué hacemos nosotros, Mari? Tenemos nuestro plan de trabajo durante la semana que lo llamamos ¿cómo? Familias. De oración. ¿Y qué hacemos en familias de oración, Mari? Compartir la palabra de Dios con nuestros hijos, permitirles a ellos hacer preguntas acerca de dudas, de inquietudes que tengan. E incluso hemos hablado con las personas de la iglesia que se puede destinar ese momento incluso para hablar de cosas que tengamos diferencias. Podemos utilizar este espacio. Hay veces los hijos se frustran porque se guardan en su corazón las cosas que piensan que no están de acuerdo, o a veces los padres también lo hacen por su lado. Entonces es un espacio maravilloso que Dios nos ha dado, familias de oración, en el cual podemos arreglar nuestras diferencias, en el cual podemos pedirle perdón a Dios y pedirnos perdón entre nosotros, el cual podemos... Algo muy importante, nosotros le damos la oportunidad a nuestros hijos que ahí aprendan a predicar. No es fácil pararse frente a un público a predicar, pero si tú lo empiezas a hacer en tu familia, con las personas que más quieres y en confianza, vas a poder aprender a hacerlo para luego salir a hacerlo afuera y perder la timidez. Orar por las peticiones de cada uno de nosotros, entre nosotros. Entonces es un espacio que sirve para muchísimas cosas. Es un espacio que Dios nos da para crecimiento espiritual, crecimiento de cada una de las personas, de cada uno de los miembros de la familia. Amén, así es. Usted sabe una cosa, para nosotros como esposos es muy importante ese tiempo y dedicarle tiempo a nuestros hijos y escucharlos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros les pagamos a ellos para que vayan a un colegio y a veces, yo estaba escuchando un día de estos, una de las clases, le enseñan cosas que no son verdad, que están en contra de la palabra, amén, que están en contra de la palabra de Dios. ¿Y qué tenemos que estar haciendo nosotros? Estar fortaleciendo su conocimiento espiritual, su vida espiritual, sus bases, porque esas son las bases. Nosotros queremos que ellos tengan hogares duraderos, queremos que tengan familias duraderas, que sean bendecidos por Dios en ese sentido. Entonces nos esforzamos por estas cosas, porque son importantísimas. Por eso para mí es más importante que el colegio, aunque los enviamos al colegio, que aprendan todas aquellas normas bíblicas. Dice por allá en Proverbios 22:6, dice, ¿qué dice la escritura, Mari? Leamos Proverbios 22:6. Es un versículo que usted ya conoce, posiblemente ya lo está diciendo ahí en este momento, pero vea lo que dice la escritura. 22:6, ¿qué dice? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino. Y aun cuando él fuere viejo, eso que le enseñaste no se va a apartar de él nunca. Enseña al niño, bendícelo desde ya, saca tiempo. Hay dos maneras de enseñar. La primera es con su testimonio y después con palabras. Pero la del testimonio es fundamental. No puede ser que un niño vea que el hogar de sus padres se está derrumbando y entonces él pensar, oh, qué bien, esto es un gran ejemplo para mí. En realidad no puede ser. Tenemos que luchar, no podemos dar. Vamos a estar orando por ti, Nelson. Gracias por poner tu petición de oración. Recuerden ponerlas. Vamos a estar luchando por nuestros hogares, vamos a estar luchando por nuestras familias. Vamos a dejar el egoísmo, el deseo personal de crecer nosotros y hablemos. ¿Conoces a tu hijo verdaderamente? Yo estaba pensando en eso, le estaba haciendo unas preguntas hoy a mis hijos acerca de la predicación y ¿tú sabes cómo se llama el mejor amigo de él en el colegio? ¿O en la universidad? ¿O en su trabajo, ya si es un hombre casado? Le dije a mis hijos, tu mejor amigo, Juan Marco, en el colegio se llama Jerónimo, ¿no es cierto? Y me dijo, sí, papá. Le dije a mi hijo siguiente, a Isaac, tu mejor amigo en el colegio se llama Samuel Barrera. Me dijo, sí, papi, sí, él es Samuel. Y le dije al mayor, contigo ya tengo dudas porque tienes muchos amigos. Y me dijo, no, papá, yo soy amigo de todos. Entonces le dije, wow, es más difícil, pero es una realidad. Conoce sus mejores amigos, qué música les gusta, cuál es el deseo para ellos hacia futuro. Hermanos, no los conocemos porque estamos metidos, escúcheme, en nuestras mismas
problemas y situaciones, en nuestros mismos enredos, y los hemos dejado a ellos a un lado, los hemos dejado allá mientras nos ven haciendo cosas que no son la voluntad de Dios. Lo que tenemos nosotros que hacer es tomar estos enemigos y echarlos a la basura, hermano, porque a nuestros hijos hay que llevarlos a Cristo. Mateo 19:14, Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de Dios y su justicia. Estos son 3 enemigos que entran al matrimonio y dañan el matrimonio. Recuerda, el primero, sacar a Dios de la escena de la familia. Cuidado, Dios debe ser el primero en la casa. Dios debe tener su propio trono en la casa. Dios debe ser el más escuchado en la casa. Jesús debe ser el primero en la casa, debe ser el primero adorado. Debemos enseñarle a nuestros hijos a respetar a Dios, a vivir conforme a la voluntad de Dios. Segundo, cuida tu matrimonio. No importa si tu matrimonio tiene 1 mes, 2 meses, 10 meses, 20 meses, 1 año. No importa si tu matrimonio está llegando a 80 años. Cuida tu matrimonio. No es fácil, pero cuídalo, cuídalo. Van a venir situaciones, tentaciones, tanto para mujeres como para hombres. Van a venir dificultades, posiblemente peleas, no sé, discusiones. Pero tú tienes que cuidar tu matrimonio y reconocer que si tu matrimonio está en Cristo, debe tener una base fuerte, y por encima de todos los problemas, escúchame, por encima de todas las dificultades debe estar el Señor. Y tercero, no descuide a sus hijos para nada. Ese es un gran enemigo. Cambie, dele la importancia a sus hijos, dele la importancia a sus hijos que se merecen. Ayúdelos. Están en etapas, los hijos tienen diferentes etapas. Hay una etapa en la niñez, ayúdelos en la niñez. Hay una etapa en la juventud, ayúdelos en la juventud. Pero hay hijos que son mayores, ya casados, y tienen dificultades. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como padres? No meternos en sus matrimonios a dañar el matrimonio, sino que como padres, ¿qué tenemos que hacer? Ayudarles a reconstruir, ayudarles a sanar, ayudarles a bendecir, ayudarles a fortalecerse. Aun cuando tengamos 80 años, ahí ya estemos ahí, hijo mío, voy a orar por ti. Ore por su hijo, ore por su hijo, por su hija. Cuide su familia y no permita que estos enemigos destruyan su casa. Amén. El Señor los ama mucho. Amén. Vamos a orar. Si tienes peticiones de oración, vimos la petición de nuestro hermano Nelson, la hizo pública. Vamos a orar por su matrimonio, por su familia. Y si usted tiene una petición de oración, también vamos a estar orando por usted. Amén. No olvide dejar su comentario con su petición de oración. No olvide darle like para poder orar por usted, para recordar que estuvo en esta reunión hoy. Y no olvide, por favor, compartir esta charla para que otra persona pueda recibir esta enseñanza. Quizás una familia que se apartó del Señor, quizás una familia que no conoce del Señor y necesitan acercarse a Dios. Y quizás esta palabra les ayude, amén. Esta palabra les ayude y le levante, amén. Francisco, vamos a estar orando por Emanuel, amén, para que Dios le ayude, para que Dios le bendiga. Entonces cuenten con nuestra oración. Estamos aquí para servirles. Mi esposa va a orar hoy, amén. Les pido que oren. Ahorita ya va a estar de invitada de una reunión en una iglesia de Costa Rica, que también va a dar una enseñanza a unas mujeres allá. Que el Señor también le ayude a ella a las 8 de la noche, hora de Colombia, 7 de Costa Rica, es por Zoom para una iglesia a la cual ella la invitaron. Les pido oración por eso, amén. Vamos a orar, amén. Por la familia de... Vamos a orar por la familia de Nelson Yomar, por un amigo de Francisco que se llama Emanuel. Y estoy mirando si tenemos otras peticiones de oración. Comencemos a orar, amor. Gracias, Señor Jesús. Te damos en esta noche por la oportunidad que nos das, Señor Jesús, de aprender de tu palabra. Te pido, Señor Jesús, que seas propicio a la necesidad de cada uno de mis hermanos en esta noche que están allí viendo, Señor, este programa. Especialmente te pedimos, Señor, por la familia de Nelson, Señor, que la pedimos en esta noche. Su matrimonio, bendícele, Padre. Señor, bendice su matrimonio, sé propicio a sus Padre necesidades. Santo, gracias. Bendícele, Señor, llénale con tu presencia, Señor Jesús. Padre Santo, te lo pedimos. Padre Santo, Señor. Ayúdales. Te pedimos por el amigo, Señor, de Francisco, Señor, llamado Emanuel, Señor. Bendícele, Señor. Gracias, tú sabes qué es lo que él Jesús, necesita, bueno, Señor Padre. Jesús. Y se propicio la necesidad, Señor, Santo. de cada uno Glorifícate. de mis hermanos, Señor Jesús. Gracias. Para tu honra y para tu gloria lo creemos, Señor. Ayúdanos En el a nombre poner de en Jesús. práctica Gracias, Señor. todos los consejos que hemos aprendido hoy, Señor Jesús, para permitir que nuestro matrimonio crezca, Sí, Señor. Padre Santo. Para tu honra y para tu Gracias, gloria lo Señor. creemos y lo en el declaramos. nombre tuyo, Amén Cristo y Jesús. amén. Gracias. Oramos, Señor, por el matrimonio
Porras Murillo, bendícelo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, y por los matrimonios de las personas que están aquí en este momento, que se han unido, Señor, aquí a través de Facebook, Padre, pedimos que bendigas cada matrimonio, Señor, y que la gloria tuya se manifieste. Gracias, Señor, porque tu palabra para nosotros es maravillosa. Tu palabra, Señor, es como agua fresca en medio, Señor, de desierto, Señor, y nos da fuerzas. Bendice, Señor, que tú entres a cada hogar, que tú bendigas cada matrimonio, que tú bendigas a los hijos, Señor. Te lo pedimos de las personas que están acá, Señor. Oramos, Dios, por Gloria y por Diana, Señor, enfermedad del COVID-19, rogándote, Señor, que sanes estas personas, Padre, en el nombre tuyo. Gracias. Oramos por la pastora, Señor, que estará predicando esta noche. Oramos por Gladys Ruiz, Señor, su hermano Héctor y su familia, que sean llenos de Dios, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Que tu presencia, Señor, nos acompañe, Dios, en lo que queda este día, y que nos guíe, Señor, durante este tiempo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Sí, amén Jesús. y amén. Amén y amén. Gracias de todo corazón por acompañarme en esta enseñanza, por acompañarnos. Amén. Los esperamos el día de mañana. Les recuerdo que mañana también vamos a hablar sobre familia, y hay un tema maravilloso. No se lo voy a decir para que venga bien contento a aprender lo que la palabra de Dios dice. Y recuerde compartir esta palabra con otra persona. Los amamos. Gracias por estar con nosotros. Que el Señor Jesús los bendiga. Les bendecimos a ustedes. A Dani Torres la bendecimos, que puso oración por su familia y su hijo. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Feliz noche.